Década de 1960, una colección de artefactos egipcios descubiertos en una antigua ciudad sumergida. Bajo las tranquilas aguas de la costa egipcia yace una ciudad que alguna vez se creyó un mito. Secretos del antiguo Egipto que durante miles de años permanecieron sumergidos bajo el Mediterráneo. Templos, barcos y tesoros desaparecieron durante 1000 años. Fueron encontrados en 2002 en un barco egipcio hundido. Pero cuando los expertos enviaron un dron a las ruinas, lo que reveló reescribió la historia y despertó preguntas aterradoras sobre nuestro futuro. Leyendas bajo las olas. Durante siglos se susurró sobre una ciudad devorada por el mar. Historiadores griegos antiguos describieron a Heracleion como un puerto resplandeciente, donde comerciantes de cada rincón del Mediterráneo llenaban los muelles. Por su parte, los registros egipcios hablaban de Tonis, la puerta del Nilo, donde templos se alzaban sobre canales y estatuas colosales custodiaban la orilla. Sin embargo, nadie lograba ponerse de acuerdo. ¿Eran dos ciudades distintas o simplemente dos nombres para un mismo lugar? Heródoto, el padre de la historia, escribió sobre una ciudad viva con comercio, fe y diplomacia. Las inscripciones egipcias lo respaldaban, señalando su papel como el salvavidas marítimo del reino. Pero el tiempo fue difuminando la verdad hasta convertirla en mito. Las líneas costeras cambiaron, terremotos sacudieron el delta y el mar fue ganando terreno. Los mapas se volvieron imprecisos, las historias contradictorias. Para muchos, Heracleion o Tonis se convirtió en poco más que una leyenda, un fantasma garabateado en antiguos pergaminos. Generaciones de exploradores buscaron en vano por el delta del Nilo. Sin ruinas para estudiar, los estudiosos descartaron la historia como simple folclore. Pero la leyenda persistió, contada en fragmentos a través de culturas. ¿Por qué? Porque contenía una contradicción inquietante. La ciudad era demasiado central en la historia de Egipto como para no haber existido, y demasiado ausente de la tierra como para seguir siendo real. En algún punto entre el mito y la historia, esperaba el redescubrimiento en el año 2000. La leyenda esperó hasta el amanecer del siglo XXI para revelarse. En el año 2000, el arqueólogo submarino Frank Godio y su equipo del Instituto Europeo de Arqueología Submarina emprendieron un ambicioso estudio en la bahía de Abu Qir, a 8 kilómetros de la costa actual de Egipto. No sabían exactamente qué buscaban, pero lo que encontraron superó toda imaginación. Utilizando equipos de sonar, rastrearon contornos apenas visibles bajo gruesas capas de arcilla y arena. Al principio, las formas parecían patrones al azar, pero cuanto más repetían los escaneos, más clara se volvía la geometría. Calles, canales y cimientos emergieron como una ciudad fantasma preservada en el lecho marino. Era inmensa, más grande de lo que cualquiera se atrevía a imaginar. Cuando los buzos descendieron por fin, los susurros se transformaron en certezas. 3 estatuas colosales, talladas en granito rojo, yacían caídas pero intactas. Un faraón, su reina y el dios Hapi del Nilo. Sus inscripciones, aunque desgastadas por siglos bajo el agua, aún proclamaban el poder y la devoción de Egipto. Cerca, una enorme estela con decretos del faraón Nectanebo I llevaba ambos nombres: Tonis en egipcio, Heracleion en griego. Al fin, se demostró que eran una sola ciudad. Para los arqueólogos, fue como si la historia se hubiera corregido a sí misma. El puerto perdido que una vez canalizó comercio, tributos y diplomacia hacia Egipto era real y había estado oculto bajo las olas durante más de 1000 años. Heracleion ya no era un mito, era una ciudad renacida del mar, la ciencia de encontrar lo perdido. Encontrar una metrópolis sumergida no es cuestión de suerte, es una ciencia precisa, donde la tecnología sustituye a las palas y los satélites guían las manos de los exploradores. Antes de que los buzos siquiera toquen el agua, los equipos deben mapear un paisaje oculto bajo siglos de barro. El proceso comienza con sonar de barrido lateral. Arrastrado por una embarcación de investigación, barre el lecho marino con ondas sonoras que pintan imágenes a partir de ecos. En un fondo oceánico vacío, la mayoría de los patrones son curvos de forma natural.
Líneas rectas, esquinas marcadas o sombras rectangulares destacan como huellas del diseño humano. Luego viene el magnetómetro, un instrumento que detecta cambios sutiles en el campo magnético de la Tierra. Anclas enterradas, pesas de bronce e incluso bloques de piedra ricos en hierro alteran la señal, revelando lo que el ojo no puede ver. Para explorar más a fondo, los investigadores utilizan perfiles de penetración subterránea. Estos dispositivos emiten pulsos de baja frecuencia a través de capas de sedimento, exponiendo estructuras sepultadas bajo el lecho marino, cimientos de templos, cascos de barcos o muros olvidados. Pero el descubrimiento exige precisión. El GPS convencional puede tener un margen de error de varios metros. El GPS diferencial reduce ese margen a centímetros, lo que permite a los investigadores volver una y otra vez al mismo punto anómalo. Una vez identificado, los vehículos operados a distancia, o OROBs, descienden en la oscuridad. Equipados con cámaras y brazos robóticos, se deslizan en espacios demasiado estrechos o peligrosos para los buzos, registrando y a veces recuperando artefactos frágiles. Así, las imágenes de sonar se convierten en mapas urbanos y las señales tenues en monumentos. Poco a poco, el mar devuelve lo que alguna vez se tragó, tesoros extraídos de la arcilla. Cuando los buzos finalmente llegaron al corazón de las ruinas, no encontraron templos intactos erguidos ni estatuas relucientes esperando ser rescatadas. Encontraron un mundo silenciado por siglos de barro, donde bloques rotos yacían esparcidos y los artefactos estaban sellados en gruesas capas de arcilla. Pero bajo el sedimento, la historia aguardaba. Cerca de los muros caídos del gran templo de Amón, comenzaron a aparecer pequeños objetos. Instrumentos rituales de plata, cuencos, cucharones, platos de ofrenda, emergieron con sus diseños ornamentales aún visibles pese a los siglos. Delicados frascos de alabastro, que probablemente contuvieron aceites sagrados o perfumes, revelaban la economía sagrada del templo. No eran herramientas domésticas comunes, eran tesoros destinados a los dioses, sepultados por un desastre, no conservados por voluntad. A poca distancia, otro hallazgo profundizó el misterio. Los buzos descubrieron los restos de un santuario griego dedicado a Afrodita. Allí yacían estatuillas de bronce, cerámicas importadas y fragmentos de mármol. No se trataba simplemente de una ciudad egipcia. Era un cruce de caminos donde marineros y comerciantes del Mediterráneo mezclaban sus dioses con los de Egipto. El santuario también contenía armas, lanzas, espadas cortas y puntas de flecha, sugiriendo que mercenarios custodiaban este frágil núcleo de riqueza y cultura. En otro sector, una galera de madera de más de 24 metros de largo yacía aplastada bajo bloques de piedra colapsados, con sus tablones notablemente conservados. Los expertos creen que quedó atrapada en pleno atraque, sepultada al instante cuando el puerto se vino abajo. Junto a estos grandes hallazgos había reliquias más humildes, cestas tejidas con semillas de fruta, aún intactas después de 2000 años. Frágiles, orgánicas y profundamente humanas, susurraban lo que la gente comía, comerciaba y llevaba consigo. Juntas, estas revelaciones trazaban el retrato de una ciudad llena de rituales, comercio y supervivencia cotidiana, hasta que la catástrofe la golpeó. La misión del dron y la revelación aterradora. La mañana era tranquila. Las aguas de la bahía de Abukir estaban tan quietas como el cristal, pero bajo la superficie estaba a punto de comenzar un nuevo tipo de exploración. En lugar de enviar buzos a las profundidades turbias, el equipo desplegó un dron submarino de última generación, guiado desde la cubierta por el propio arqueólogo Frank Godio. El dron descendió a través de una neblina verdosa, con sus luces atravesando la penumbra. Al principio, la cámara no mostraba mucho. Losas cubiertas de sedimentos, algas flotantes, algún que otro pez pasando a toda velocidad. Luego, el fondo marino cambió. Aparecieron enormes bloques de granito, pero no estaban esparcidos al azar. Estaban apilados en patrones entrelazados, como si hubieran sido diseñados. Su geometría era demasiado deliberada como para explicarse por un colapso natural.
La cámara del dron se desplazó lentamente sobre la formación, revelando grabados casi borrados por los siglos bajo el agua, apenas visibles en la piedra. Pero estas inscripciones se encontraban en un sector del lecho marino que, según los mapas, estaba vacío. Lo que el equipo estaba viendo no era un fragmento de la ciudad ya conocida. Era evidencia de todo un distrito previamente sin cartografiar, y quizás aún más extenso que lo descubierto hasta entonces. La revelación era inquietante. Si esta sección había colapsado con la misma violencia que el resto de Herakleion, entonces la escala de la destrucción era mucho mayor de lo que se pensaba. Licuefacción del suelo, terremotos e inundaciones repentinas podrían haber reducido barrios enteros a escombros en cuestión de minutos. Geólogos del equipo advirtieron que las mismas condiciones, aunque poco frecuentes, aún existen hoy en el delta del Nilo. Las ruinas no eran solo historia antigua, eran un recordatorio de que las fuerzas capaces de borrar a Herakleion podrían algún día amenazar a las ciudades modernas de la costa egipcia. Lo que comenzó como un descubrimiento ahora se sentía como una advertencia: preservación y la carrera contra el tiempo. Las imágenes captadas por el dron no dejaban dudas. El sitio era más grande, más frágil y más vulnerable de lo que jamás se había imaginado. En los días siguientes, la misión cambió su enfoque, de descubrir a conservar. Arqueólogos e ingenieros marinos trabajaban codo a codo, equilibrando la emoción de los nuevos hallazgos con la responsabilidad de protegerlos. Utilizando sonar multihaz y fotogrametría, construyeron un gemelo digital de las ruinas, un modelo tridimensional que podía explorarse de forma segura en tierra firme. Esto permitió a los investigadores estudiar las estructuras sin alterarlas más, y aseguró que tormentas repentinas o corrientes cambiantes no borraran detalles cruciales. En el lecho marino, los buzos comenzaron labores de estabilización. Se colocaron sacos de arena con peso para evitar que los escombros sueltos se deslizaran hacia corredores sensibles. Se instalaron marcadores para guiar a futuros equipos hacia puntos de interés específicos. Cada movimiento era calculado, diseñado para minimizar el riesgo de dañar lo que el mar había conservado durante siglos. Mientras tanto, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto coordinaba con expertos en conservación. Los metales frágiles requerían tratamiento inmediato una vez extraídos del agua salada. Las vigas de madera debían permanecer sumergidas hasta ser trasladadas a tanques especiales. Incluso las fibras tejidas necesitaban cuidados meticulosos. Cada artefacto era etiquetado, registrado y fotografiado en su posición original antes de ser removido. La carrera no era solo contra el tiempo, sino contra el impacto humano y el cambio climático. El aumento del nivel del mar, la erosión costera y el buceo no regulado representaban amenazas tan peligrosas como los terremotos. Herakleion había sobrevivido a un desastre una vez. Preservarla ahora requería vigilancia a escala global, lo que aún duerme bajo la bahía. A pesar de todo lo que se ha revelado, los arqueólogos coinciden. Apenas se ha arañado la superficie. Los estudios muestran que solo una fracción de Herakleion ha sido excavada. Bajo capas de arcilla sin oxígeno se esconden anomalías que el sonar no puede explicar del todo. Líneas rectas, ángulos perfectos y patrones simétricos que sugieren calles y distritos enterrados aún intactos. Algunas de estas formaciones parecen delinear lo que fue el antiguo frente costero, lo que sugiere que muelles enteros, almacenes y estructuras ceremoniales permanecen sellados debajo. También se espera encontrar más naufragios. Registros antiguos describen convoyes de barcos mercantes entrando y saliendo de Herakleion, pero solo se han hallado unos pocos cascos. Dadas las condiciones de conservación en la bahía de Abukir, poco oxígeno, temperaturas estables, es posible que estos barcos estén casi intactos. El reto no es solo encontrarlos, sino acercarse sin causar daño. Alterar el sedimento profundo demasiado rápido podría destruir restos frágiles. Los cambios estacionales en visibilidad, temperatura y corrientes complican cada inmersión. La paciencia, enfatizan los investigadores, es la única manera de avanzar. Para Frank Godio y su equipo, el silencio de la ciudad es tanto un regalo como una carga.
Heracleión ha esperado más de 2000 años. Apresurarse podría destruir lo que el desastre perdonó. En algún lugar bajo el lodo, más historias aguardan. Las vidas cotidianas de comerciantes, sacerdotes, soldados y familias, congeladas en el momento en que la ciudad cayó. Heracleión no fue simplemente tragada por el mar, fue borrada por fuerzas que siguen activas hoy. Su redescubrimiento es tanto un triunfo como una advertencia. Las ruinas susurran que ninguna ciudad, por poderosa que sea, está a salvo del colapso. Bajo aguas tranquilas, la historia espera, recordándonos nuestra propia fragilidad.